¿Qué es lo que entendieron de esta cuestión del análisis formal? Díganlo con las palabras que ustedes, con sus palabras. No, no hay palabras. ¿Quién era que me había dicho que lo había visto al teórico? Hoy a la mañana, cuando arrancamos. Bueno, en Yo. realidad fue como que fue un poco más de lo general a lo particular. Empezó como diciendo desde dónde tenemos que analizar, que es un poco más la volumetría, la forma, y después ya irnos por ver los cortes, las plantas, y un poco más detalladamente lo que es el proyecto en sí, cómo se conforma, su materialización, lo que lo identifica, las sensaciones que quieren generar, y todo eso, creo yo. Perfecto. Bueno, Axel, hiciste una síntesis perfecta, ¿sí? De lo que se trató de sintetizar en el teórico, ¿sí? Hoy ustedes van a tener que elegir una obra de arquitectura, ¿sí? Ustedes tienen dos obras, ¿sí? Más acá abajo en la ficha, son dos obras eh, muy lindas, ¿sí? Que cuentan mucho, que tienen una idea, ¿sí? Formal muy clara, ¿sí? Tanto la biblioteca de Kant, que es esta, con ese vacío interior, ¿sí? Es fantástica, como el Museo, ¿sí? De Arte de Peter Zumthor, que tiene esa elegancia, esa simplicidad, ¿sí? Esa tecnología que acompaña esa simplicidad, y hasta la resolución, ¿sí? De cada una de las secciones o las plantas, ¿sí? Eh, que hablan de esa síntesis, de esa simplicidad. Entonces, hoy ustedes van a tener que elegir uno, ¿sí? De esas obras para poder analizar. Y lo que van a tener que hacer es en realidad hacer un análisis formal, ¿sí? Después vamos a seguir trabajando con estas obras, en la próxima clase vamos a hacer un análisis morfológico y en la que sigue vamos a hacer un análisis fenomenológico. Pero primero vamos a empezar por el análisis formal. Y el análisis formal es como recién decía Axel, uno tiene que entender, ¿sí? Esa obra, cómo está constituida, cuál es la idea, ¿sí? De volumen, ¿sí? De forma de la obra, cuáles son esa forma principal y esas cuestiones más secundarias, o esas decisiones formales que tomó el arquitecto que sin esa decisión no sería esta obra, ¿sí? O sea, en las dos obras tienen una decisión formal muy importante. Pero esa cuestión formal que ustedes tienen que comunicar, ¿sí? Que tienen que comunicar ese análisis, tienen un montón de elementos gráficos, ¿sí? A la hora de contarlo. Ustedes primero van a tener que tomarse un tiempo, analizar bien la obra y empezar a ver cuáles son esos esquemas gráficos que cuentan la obra en sí, ¿sí? O sea, serán cortes, habrá cortes, volumetrías, vistas, esquemas de perspectivas peatonales que por ahí cuentan cuestiones que realmente ustedes creen que se tienen que contar para poder comunicar esa idea, ¿sí? De esa forma del edificio. Después van a tender a que esa forma se logra con una materialización, ¿sí? De esa forma de idea que tienen. Entonces, hay una materialidad. ¿Y cómo se cuenta esa materialidad? Ustedes tengan en cuenta que se acuerdan cuando a principio de años ustedes eh, arrancaron con ese ejercicio del lleno y el vacío, ¿sí? Ustedes tenían una forma
que era un prisma, al cual tuvieron que empezar a intervenir, ¿se acuerdan que le sacaban los cubitos? Y en esa intervención que ustedes tenían leyes, ¿sí? O ideas de intervención, quedaba una forma determinada, una forma final, ¿sí? Que era la propuesta que ustedes hacían. ¿Se acuerdan? Y después a esa forma, que era la idea de ustedes, ¿se acuerdan que el vacío fluye por la masa es el soporte del vacío, ¿se acuerdan? Todas esas cuestiones. Bueno, eso tendía a la forma base, ¿sí? De esa composición. Y después de esa composición, ustedes le tuvieron que asignar materialidad. Entonces enfatizaron, ¿sí? Esa forma. ¿Se acuerdan? Que había algunos que enfatizaban más el vacío, otros que enfatizaban más el lleno, otros que enfatizaban la parte más pesada de la más liviana con el material. Estas obras es al revés. Es una obra que formalmente ya tiene una idea fuerte, ¿sí? Con el material, el arquitecto ha tratado, ¿sí?, de enfatizar mucho más esa idea en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Y es importante entender que cuando yo represento la idea esa de la obra, ese análisis formal de la obra, es importante entender que tiene proporciones determinadas, ¿sí? Que si yo hablo que es un prisma, ¿sí?, de base cuadrada, no puedo hacer una planta rectangular, ¿se entiende? Porque en realidad estoy hablando de que una forma tiene determinadas dimensiones, ¿sí?, determinadas proporciones, que es importante que ustedes atiendan a la hora de representarlo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, por un lado, van a tener en cuenta cuál va a ser ese lenguaje gráfico a la hora de representar, que nosotros acá, fíjense que en la ficha está bien, digamos, como punteado. Por un lado, el tema de el lenguaje gráfico, ¿sí?, que van a decidir a la hora de contar la obra. ¿Cuál va a ser esos gráficos bidimensionales, tanto en planta, corte o vista, o tridimensionales? Si va a haber gráficos abstractos, ¿sí?, que en realidad no son gráficos que son, digamos, que refieren literalmente, sino que son gráficos más de idea, ¿sí?, sintéticos, esquemáticos. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la identidad, ¿sí?, que ustedes van a tener que entender cuáles son esos rasgos principales que identifican en la obra que elijan, ¿sí?, y que no deben faltar. Esa cuestión, por ejemplo, ¿sí?, en la biblioteca de Kant, ese vacío interno es una cuestión de identidad de esa obra. Entonces, es como que debería estar contado, ¿sí? Y después, otra de las cosas a tener en cuenta es la técnica expresiva para el análisis, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa técnica? Si va a ser una técnica mixta, ¿sí? Si ustedes van a trabajar, si trabajan de forma digital, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que traten primero de hacerse una serie de esquemas, ¿sí?, gráficos a mano, porque es importante entenderlo, ¿sí? Entenderlo en la cuestión de cuando ustedes empiezan a trabajar con, eh, con el lápiz, ¿sí?, y empiezan a idear o a hacer esos garabatos de idea, ahí están, todo ese pensamiento y esa cuestión analítica que tienen, es mucho más rápido transmitirla, ¿sí?, en un papel, que ir a la cuestión digital, porque en la cuestión digital les pide como más datos. Entonces, no se pierdan esa primer parte, ¿sí?, de armar sus propios esquemas. Si después los descartan, ¿sí?, porque no les gustan, no importa, pero que estén, ¿sí? De hecho, estaría bueno que en algún punto de la lámina escaneen esos primeros esquemas de análisis que ustedes hacen. Puede ser totalmente analógica, puede ser analógica y digital, ¿sí? La técnica es libre.
yo lo que les recomiendo es que en realidad, si van a buscar expresión y van a trabajar de manera analógica, se metan con el tema de los marcadores, ¿sí? Con las microfibras, que no lo hagan en lápiz, porque en lápiz se pierde, ¿sí? Se pierde el análisis. Entonces, elijan técnicas gráficas que les permitan, ¿sí? ese grado expresivo a la hora de analizar, ¿sí? Y es importante, como siempre les decimos, que sean precisos, ¿sí? A la hora de contar una idea, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando quieren contar algo que realmente es muy importante, me tengo que olvidar de lo demás o limpiar y sí contar eso que es lo más importante, que no pase desapercibido, ¿se entiende? Entonces, apoyaré con la técnica, apoyaré con el tamaño del gráfico, ¿sí? Con la posición dentro de la lámina del gráfico, como para que no se pierda eso que estoy queriendo comunicar, ¿sí? Tengo un montón de herramientas a la hora de decidir yo cómo lo comunico y cómo quiero que el otro lo reciba. ¿Se entiende? Entonces, es importante esas cuestiones, esas decisiones que ustedes toman a la hora de poner un esquema en una diagramación determinada. Ustedes no se dan cuenta, pero están decidiendo en cada una, ¿sí?, de esas cuestiones. Y esas decisiones hacen que se comunique de mejor mejor o peor, ¿sí?, lo que quiero comunicar. Entonces, es importante todas estas cuestiones, ¿sí? No solamente adoptar un buen lenguaje gráfico, entender la cuestión de la identidad y esas técnicas expresivas para poder analizarlo, ¿sí? Eso por un lado. Después, ustedes tienen, bueno, y recién lo que les hablaba, el tema de la diagramación. La diagramación es fundamental, chicos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque según como decidan ustedes, ¿sí?, esa posición de los elementos gráficos en la lámina es como ustedes están guiando a el espectador a que entienda lo que les quieren comunicar, ¿sí? Entonces, sintetizando, hoy lo que vamos a hacer es volver un poquitito, ¿sí?, a aquellos ejercicios. ¿Se acuerdan que tuvimos en la primera etapa? Que hasta ustedes después tuvieron uno que analizaban, ¿se acuerdan?, los elementos constitutivos principales en una obra de arquitectura. ¿Se acuerdan? Y que después con esos elementos tenían que reproponer otra obra, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de esas cuestiones que ustedes ya lo estuvieron viendo, ¿sí?, la idea es que elijan la obra, ¿sí?, la que más les guste, y a partir de esa elección de la obra se tomen un tiempo para no solamente visualizar, ¿sí?, toda la cuestión gráfica de la obra, sino vieron que ahí también nosotros le ponemos links como para que ustedes también puedan, como son obras que realmente no conocemos, ¿sí?, es importante que hasta puedan llegar a recorrerla, ¿sí?, con esas fotografías y demás que uno les aporta. Entonces, la idea es que se tomen un tiempo y empiecen a ver cuál es, ¿sí?, esa idea formal de la obra, ¿sí?, cuáles son las proporciones de la misma. No es que tienen que hacer un análisis geométrico, no, ¿sí? Ustedes van a contar la obra con volumetrías, alzados, ¿sí?, plantas, esas cuestiones principales de la obra, ¿sí?, y cómo es la calidad material de la obra, ¿sí?, que es que van de la mano entre la forma y la materialidad de la obra, ¿sí?, como para poder entenderla y poder seguir, ¿sí?, en las próximas 2 clases con un análisis más exhaustivo y diferente, ¿sí?, porque ya hay otras cuestiones que tienen que ver con el uso y la interpretación. Entonces, hoy
la idea es que se centren en ese análisis general formal de la obra. ¿Se entiende? A ver, Sí. díganme, ¿sí? Sí, se entiende. ¿Se Sí, sí. entiende? Bueno, entonces, tómense el tiempo, chicos. Aquellos que no vieron la teórica, la miran, ¿sí? Si hay una parte de la teórica que la vieron muy por arriba, revísenla, tienen la posibilidad, ¿sí? de revisarla. Después, otra cuestión, aprovechen, ¿sí? Los links que les dimos para entenderla bien a la obra, ¿sí? Antes de ponerse a dibujar. Y tengan en cuenta toda esa cuestión de las proporciones. Vieron que nosotros hinchamos con las proporciones, porque en realidad es fundamental que ustedes trabajen, ¿sí? Con los esquemas de manera proporcionada para contar realmente a ver, no solamente la calidad, ¿sí? Sino toda la cuestión que tiene que ver con esas proporciones espaciales dentro de la obra, que si yo no tengo en cuenta la proporción, no estoy contando realmente lo que significa esa obra, el significado, ¿sí? Entonces, eso. La idea es que 11:30 nos tapen de esquemas. A ver, ¿sí? Por dónde, qué es lo que tengo que tener en cuenta, qué es lo que no tengo que tener en cuenta, qué puedo descartar, qué me falta, ¿sí? Así, así lo tengo lo más completo que puedo, ¿sí? Para poder seguir la próxima clase con el otro tema, ¿sí? ¿Se entendió?